Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo desde este escenario jurídica Sandra Yaya. Bueno, a continuación la siguiente noticia que vamos a tener aquí la oportunidad de conocer cómo es realmente la parte sobre la ley de financiamiento, para que no nos vayamos a dejar engañar. En este momento, tal vez estarán en las redes sociales inundadas, corriendo voz a voz, diciendo que la ley de financiamiento del gobierno de Gustavo Petro va a dañar las finanzas de los pobres y que los pobres son los que vamos a sufrir terriblemente todo esto, porque ese es el argumento que pretende usar la derecha, que pretende usar el presidente del Senado, el señor Efraín Cepeda, el señor Miguel Uribe Turbay y otros tantos de la derecha, incluidos entre ellos Paloma Valencia, incluidos entre ellos María Fernanda Cabal, incluidos entre ellos Katy Jubinao, incluidos entre ellos David Luna, incluidos entre ellos J.P. Hernández, Miguel Abraham Polo Polo, que ese nunca casi asiste a las plenarias, etc. Entonces, es bueno empezar a revisar primero cómo es exactamente la ley de financiamiento, cuáles son las virtudes que ésta tiene y que se destacan para que el presidente Gustavo Petro, a pesar de no contar con la colaboración, con la aprobación de la legislatura del Congreso, igualmente si el Congreso no la otorga, el presidente Gustavo Petro lo hará por vía decreto. Y de ahí surgen otras cosas también, y es que el señor Efraín Cepeda saltó a decir que es una falta de respeto, pero curiosamente el señor Efraín Cepeda tiene negocios relacionados con el gas. Y por ahí la cosa empieza a entenderse el por qué sus razones de querer bloquear y querer tumbar este presupuesto que está definido para el 2025, bajo el cual favorece a muchos y que esta extrema derecha, por solo llevarle la contraria al presidente, porque siguen jugando en eso, no lo quieren hacer y lo tumban sin haberlo leído, sin haberlo expuesto, sin haberlo debatido, lo tumban. Entonces, a razón de eso, el presidente se encontrará en la obligación de sancionar esta ley de financiamiento por decreto. Si la jugada no funciona por el Congreso, pues asiste a llevarla por el decreto. Pero lo importante es que los colombianos deben conocer realmente las virtudes de esa ley de financiamiento. Entonces, en esta página de Infobae, esta columna periodística, el periodista Daniel Esteban Reyes Espinosa emitió su argumento el 11 de septiembre del 2024 bajo este titular. Gustavo Petro destacó las virtudes de su ley de financiamiento. No se deje engañar. El gobierno apuesta por ajustes fiscales y beneficios específicos. Se espera que las nuevas medidas ayuden a distintas industrias y fomenten la inversión en tecnología limpia. Tecnología limpia. Se necesita una reactivación económica bastante considerable y destacante, prioritaria, que ayude para que este país pueda con potencia salir adelante, surgir. Es necesario. La ley de financiamiento no mete en beneficios a los que trabajan con el carbón y el petróleo. Por esta razón, ya podemos también entender que la señora María Fernanda Cabal y todo su grupo estarán en completo desacuerdo. El Centro Democrático siempre va a estar en total desacuerdo. Cambio Radical también, porque le siguen el apoyo de Germán Vargas Lleras,
por la cuestión de su hermano Enrique Vargas Lleras, que se encuentra implicado en el asunto de la CPS. Entonces, como por respaldarlo, por ser con el señor solidario, entonces van a estar afines a Germán Vargas Lleras para que eso no se dé. Pero lo importante aquí es que nosotros los colombianos, lejos de todo lo que escuchamos y todo lo que nos presentan en los diferentes medios de comunicación social, también nos tomemos la tarea de investigar muy detenidamente sobre eso que es la ley de financiamiento del gobierno de cambio. Entenderlo. Para sí mismo, si lo que dice ahí es tan favorable, pues lo luchemos. Pero si lo que dice ahí es completamente malo y no nos beneficia, pues entonces luchar para derribarlo. Entonces, ya sabemos el juego concreto. El juego está completamente transparente en el caso de Efraín Cepeda. Él sabe cómo va, es directo, va de frente, pero también hay que tener en cuenta lo siguiente: más de un resto de empresarios están con Gustavo Petro, como lo afirmó este empresario 2 días atrás, en lo que refiere a la siderúrgica. Entonces, la cuestión es que no todos los empresarios están a favor de lo que dice la derecha, porque también ellos analizan, o sea, les sirve y les beneficia, y obviamente hay que analizar cuidadosamente lo que está pasando de este lado y del otro lado. Bien, entonces nuestro periodista Daniel Esteban Reyes Espinosa nos cuenta lo siguiente. El gobierno presentó una propuesta para dinamizar la economía, incluiría reducciones de impuestos y beneficios fiscales específicos para distintos sectores. Congresistas discutirán la viabilidad del plan crédito Miguel Gutiérrez. Bueno, eso es lo que dice ahí. El proyecto de ley de financiamiento que presentó el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, al Congreso de la República incluye importantes medidas tales como bajar el impuesto de renta de todas las empresas con excepción a las del carbón y petróleo, con la intención de impulsar la actividad empresarial y fomentar la reactivación económica, informaron fuentes del gobierno. Recordemos que ahorita, en los próximos días, vamos a hablar de octubre, se avecina el evento de la COP16 que se va a realizar en Cali, y allí obviamente pues va a haber manejo de mucho turismo, muchos hoteles, todo eso. Entonces ahí también está cayendo la propuesta y el beneficio pues para todos estos empresarios. Por esa razón es tan importante la ley de financiamiento, porque la COP16 a muchos de ellos les va a beneficiar esta parte, ¿sí? Va a beneficiar. Bueno, pero vamos aquí. Reducir las tarifas de energía y mejorar el acceso a créditos de vivienda son otros pilares del proyecto. En este momento surge que muchos colombianos necesitan adquirir vivienda. No se había podido hacer esto en el gobierno de Duque y tal vez menos en el de Uribe o en el de Juan Manuel Santos, porque las tasas de interés son muy extremadamente altas. Entonces, analizando, el ministro o la ministra de Vivienda revisa cuidadosamente todo esto y definen estos beneficios que van incluidos en la ley de financiamiento, darle posibilidades de crédito a los estratos 1, 2 y 3 para que puedan adquirir paneles solares para sus casas, para reducir el precio de la energía. Entonces, esto favorece a los pobres, a la clase media baja, a la clase media alta. Y esto es lo que no desea el Congreso por el lado de Efraín Cepeda que se realice, porque seguramente en los negocios de él y de su familia les desfavorece. Como lo del carbón les desfavorece, como lo del petróleo les desfavorece. Se impulsa la ley del financiamiento para también ayudar a que se puedan producir carros eléctricos con el manejo de las energías limpias. Imaginémonos nosotros un carro eléctrico, pero también imaginémonos que este carro eléctrico tiene en su techo paneles solares y pueden ser alimentados con el sol. Y puede a través del sol el carro funcionar.
Entonces, todas estas cosas son buenas y por eso, como son tan buenas y son bastante benéficas para el pueblo colombiano, eso es lo que no quiere la oposición, que se presume de inteligente, no la quiere. Eso es lo que no desea la derecha colombiana de este país, que Colombia progrese, que siga adelante con la función del cambio. Bien, entonces ahí están las cosas. Ahora bien, con esta medida se pretende disminuir parcialmente las tarifas eléctricas actuales. Si nosotros hemos revisado las tarifas actuales en diferentes partes de Colombia, en el Caribe, en el Tolima, en el Huila, son supremamente altísimas. Y la intención es buscar que ellas sean disminuidas para por lo menos compensar, ayudar al pueblo colombiano en la parte económica. Entonces, esto de la ley de financiamiento es lo que realmente favorece al colombiano, la posibilidad de un crédito para vivienda, que usted pueda conseguir una vivienda y podría usted pagar mensualmente 180.000 pesos, 250.000 pesos, 350.000 pesos, 400.000 pesos, 500.000 pesos, máximo 900.000 pesos. Es algo que favorece al pueblo colombiano, pero que lastimosamente la derecha colombiana no lo quiere, solo porque van en contravía con este gobierno de cambio. Solo por eso. Ni siquiera miran más allá los beneficios, las cosas que pueden surgir de todo esto. Se defienden como sea, mirando cómo rechazar las cosas, cómo impedir que estas cosas puedan salir adelante, cómo impedir que un país como Colombia pueda progresar. Entonces, aquí tenemos algo importante. Dice, el proyecto de ley de financiamiento no tocará el bolsillo ni de los pobres, ni de la clase media, ni de la clase media alta. Acá les cuento. La primera, bajamos el impuesto de renta de todas las empresas menos carbón y petróleo. Esto es reactivar. Y estamos hablando de un 37% a un 27% hasta el 2029. Entonces, esas cosas, me pregunto, ¿no son favorables para estas clases sociales? ¿Quieren seguir construyendo y seguir dándole vía a los créditos y a los argumentos que tiene la derecha, que lo único que busca es el poder para volver a derramar sangre? Buscan el poder para volver a robar, como lo hemos visto los colombianos actualmente en otros estados de este tipo, de la parte social, de la parte política. Entonces es importante que eso lo miremos. Segundo, pedimos autorización al Congreso para financiar la opción tarifaria y pagar esa deuda de los usuarios de energía que creó Duque con el presupuesto y bajar así, en parte, tarifas. Si algo he visto es que el esposo de Darcy Quinn, la periodista de la derecha, empresa que suministra energía en el Caribe, en el 2021, antecitos del 2021, esta empresa estaba ya absolutamente en quiebra para cerrar. Y viene y le da Duque una ayuda muy beneficiosa, como darle 1 billón de pesos para que se volviera a sostener. Y eso fue en el gobierno de Duque. Entonces, claro, ahorita ellos no quieren por ningún motivo que el presidente Gustavo Petro establezca esto, de reducir las tarifas de la energía, porque eso es darle un golpe certero, severo a esta gente que maneja esas tarifas de la energía, porque sencillamente con esta ley de financiamiento se le da la apertura mega industrial a la posibilidad de que los ciudadanos en Colombia de estratos 1, 2, 3 tengan derecho a construir en sus viviendas paneles solares. Tanto así
que ha dado la posibilidad de que se establezcan créditos para las personas que quieran remodelar sus viviendas sin tener que convertirse en ellas en la hipoteca, sino simplemente favorecerlos con otorgarles el crédito para que remodelen su casa. Asimismo, al remodelar su casa puedan construir los paneles solares para manejar las energías limpias. Esto es progresar, esto es avanzar, esto es lo que no quiere la derecha que pase en nuestro país. Y por eso está un Congreso 100% allí mostrando hostilidad con el gobierno de Petro, buscando favorecer a pequeños empresarios que tienen grandes capitales, para que el resto no tenga ese derecho. No lo leen, pero van y de impulso lo tumban sin leerlo y simplemente salen en la prensa a decir es una falta de respeto que el presidente salga a decir que va entonces a sancionar esta ley de financiamiento por decreto. Un irrespeto, ¿cómo será así lo que lo dicen? Es decir, para ellos, que son los de la derecha, es un irrespeto que este país tenga pobres. Es un irrespeto que en este país haya gente vulnerable. Para ellos es eso. Pero aquí nosotros los colombianos les vamos a demostrar que eso no es así. Y aprobamos que el presidente Gustavo Petro pueda hacer ese decreto para establecer la ley de financiamiento que favorece a las clases baja, clase media baja y clase media alta. Es importante que eso pase, que se favorezcan unas cuantas empresas. A mí me parece bueno que esto pase. Tercero, autorizamos con el proyecto de ley que el Fondo Nacional del Ahorro pueda entregar créditos para mejoramiento de viviendas sin necesidad de hipoteca. Esto le beneficia muchísimo a todos los funcionarios que tiene el Estado, que no son pocos, son muchísimos. ¿Cuántas personas que trabajan con el Estado hoy añoran poder tener un crédito para reformar su vivienda? Muchos. Y la derecha está estropeándolo todo. La derecha lo está truncando todo. En el Congreso, buenos legisladores que están peleando férreamente para impedir que esto avance en el hecho de que nieguen la ley de financiamiento. Vamos a encontrar esta Ariel Arias que la apoya el gobierno de Petro. Está Wilson Arias, está David Racero, está María José Pizarro, está Clara López, están los del Pacto Histórico, está Inti Asprilla, está Fabián Díaz, está Alfredo Mondragón. Hay varias personas que sí quieren que estas cosas sucedan en Colombia. Pero nosotros no podemos estar esperando que un señor como Efraín Cepeda se imponga ya como si fuera el máximo rey y en su estado de hegemonía y en su estado de egoísmo impida que estas cosas buenas que favorecen al pueblo puedan salir adelante. Es así. Otro punto muy importante. Cuarto, excluimos de IVA a los servicios hoteleros y turísticos para reactivar el turismo interno. Muchos hoteles y muchos eventos turísticos hoy por hoy, como es por ejemplo la venta de tiquetes, la venta de paquetes para viajar y todo eso, todos están con el IVA incluido. Entonces se convierten en un paquete muy extremadamente costoso por lo que está el IVA incluido. Si quitáramos el IVA, créanme que los precios serían más bajos. Viajar por Colombia sería mucho más bajo. Viajar fuera de Colombia a otros países, a Europa, a Estados Unidos, a Dubái, a Australia, en fin, a cualquier parte del mundo sería mucho más barato porque excluye el IVA. Entonces, para aquellos que manejan paquetes turísticos, yo les pregunto, ¿usted está de acuerdo en que le puedan excluir el IVA a sus paquetes turísticos y usted pueda vender más? Por supuesto que sí. Ellos no lo van a decir que no.
Ahí en ese punto ellos sí dicen, no, yo estoy de acuerdo con la ley de financiamiento del gobierno de Petro. No estoy de acuerdo con las reglas que impone el presidente del Senado, Efraín Cepeda, congresista, de tumbar y decir, no, es que todo lo que diga Petro, eso no lo vamos a permitir, no lo vamos a aprobar, y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. O sea, yo pregunto, un congreso que sea bueno debe estar para favorecer el pueblo. El pueblo es mayor, mucho mayor que lo que son unas 5 familias. Pareciera que 5 familias entonces son las que mueven la economía en toda Colombia. Entonces yo me pregunto, si son 5 familias poderosas, acaudaladas, billonarias, que mueven la economía en Colombia, entonces a esas 5 familias que existen, yo los invito a que esas 5 familias le den trabajo a todos los colombianos en Colombia, sin excepción, en todas las edades, hasta una persona de los 18 años hasta una persona de los 75 años o más. Que le den trabajo a todas las personas, a todas, sin excepciones. Porque tanto es así, que dicen que tienen plata, que tienen poder económico, que quieren hacer esto, que quieren hacer aquello. Entonces, esas 5 familias que existen en Colombia, que tienen tanto poder, tanto dinero, ¿por qué no hacen eso? Entonces, adelante, adelante. Tanto hablan, tanto dicen, pues den el trabajo que la gente necesita. Y en este momento la gente necesita trabajar. Entonces, ¿les molesta que el gobierno favorezca a las personas con subsidios? Si las personas están en este momento con subsidios, ¿sí? Que realmente pues tampoco es que sea mucho, pero por lo menos para vivir sirve. Pero en este momento muchas personas tienen subsidio porque simplemente estas 5 familias de poder económico se apoderaron de los medios de comunicación, de plataformas para buscar empleo, y ellos son los que definen quiénes trabajan y quiénes no. Entonces, para ellos, que trabajen personas que estén con capacidad cognitiva, que tengan carrera para poder trabajar, pero no les van a pagar obviamente lo que merecen. Les van a pagar simplemente un salario mínimo o un poquito más allá del salario mínimo, 2 salarios mínimos por mucho. Lo que busca esta clase de familias billonarias en Colombia con poder económico es esclavizar un pueblo y es someterlo y autorizar que entren unos cuantos políticos corruptos y unos cuantos militares corruptos para seguir dejando rastro de sangre en Colombia y seguir robando y robando y robando todo lo que cogen de los impuestos de los colombianos para repartírselos como si esto fuera un botín, pedazo a pedazo. Entonces no debería de ser así. Otro punto muy importante, quinto, excluimos del IVA la compra de vehículos para transporte público y carga que asciendan tecnológicamente hacia vehículos eléctricos. ¿Esto qué significa? Si usted, señor ciudadano, tiene un automóvil que hoy se alimenta con el combustible, pues que tenga la posibilidad de cambiar ese motor por uno de hidrógeno o cambiar ese motor por uno eléctrico o colocar paneles solares para adecuarlo de tal manera que conduzca la energía para que ese vehículo pueda encender. Todos sabemos que un vehículo tiene que encender con una chispa eléctrica, todos lo sabemos. Una de ellas es el agua, que aísla el hidrógeno, o sea, aísla el oxígeno del hidrógeno, convirtiendo el hidrógeno en esa fuente para prender la chispa. La otra, la parte eléctrica. Entonces, la idea es empezar a alejarnos del concepto del combustible, del gas, empezar a alejarnos del concepto del petróleo, ¿correcto? De la gasolina, ¿no? Otro, del diésel, por ejemplo, y empezar a buscar vías en que los automotores puedan empezar a cambiar de ese sistema al otro sistema, para que así, de esta manera, también la economía se pueda apreciar. Entonces, hay personajes que piensan que el petróleo va a durar toda la vida.
Hay personajes que piensan que el carbón va a durar toda la vida y nos estamos dando cuenta que por las situaciones de los climas, esas cosas no nos van a favorecer en un futuro. Y por esa razón es que el presidente desde su punto de visión observa con detenimiento que es mejor desde ahora empezar a meternos en ese cuento. Si en el mundo, en países europeos, ya buscan que para el 2030 muchos automotores estén moviéndose con electricidad, ¿por qué Colombia tiene que ser el país que se va a quedar retrasado y sigue en la esclavitud? Retrasado y no tener derecho a esta tecnología. Porque simplemente un pequeño grupo de políticos corruptos que defienden sus posiciones políticas y sus intereses y sus privilegios, creen que ellos son como poquitos, entonces ellos son dueños de todos los colombianos en este país. Y ellos son los que, como dice el dicho, yo soy un Dios, yo declaro, decreto y establezco que esto sea así. No, señor, no es así. Entonces, personalmente yo aprecio y apoyo que esa ley de financiamiento se pueda dar. Además que esto ayuda a las transportadoras, ayuda a los camioneros. El presidente en el paro revisó cuidadosamente muchas cosas. Y en materia de la charratización, él lo dijo muy claramente que llamaría uno por uno. Y esta es una manera de dar uno a otro o simplemente un nuevo vehículo, pero con la garantía de que habrá un crédito que puedan manejarlo correctamente y seguir trabajando, impulsar la economía, porque aquí se busca es impulsar la economía. El señor Iván Duque con sus políticas, con su gobierno, lo que hizo fue casi que, mejor dicho, fracturarla por todos lados. Y aquí lo que el presidente Gustavo Petro está haciendo es tratar de sanearla, es tratar de curar esa economía, porque está terriblemente mal. Y hay que mirar muchos factores hay que mirar para poderla reparar. Punto 6. Autorizamos que el descuento del 50% de la inversión en energías limpias puedan convertirse en bonos negociables. Esa es la ley de financiamiento y esas son las 6 virtudes grandes de la ley de financiamiento. No desea que avance. Punto aparte. Iniciativas para bajar el impuesto de renta. Bueno, dice acá, entonces en este cuadro dice iniciativas para bajar el impuesto de renta a empresas, excepto en las del carbón y petróleo. Pretenden impulsar el sector empresarial y fomentar la economía según fuentes legislativas. Bueno, entonces, el proyecto de ley de financiamiento no tocará el bolsillo ni de los pobres, ni de la clase media, ni de la clase media alta, afirmó desde la presidencia. Por otro lado, la reactivación del turismo es abordada mediante la exclusión de IVA a servicios hoteleros y turísticos internos con el fin de impulsar el turismo nacional. Las autoridades esperan que esta de turistas locales, es decir, si ustedes lo recuerdan por allá en algún video atrás, yo lo dije muy claramente que el turismo. Entonces, ¿quiénes son los dueños de negocios de carbón? Preguntémonos, ¿quiénes? Ya lo sabemos quiénes son. Esos que son dueños del carbón son los que están impidiendo que esto se pueda dar. Ya sabemos quiénes son. No hace falta ni siquiera mencionarlo porque ya lo tenemos aquí en la mente imaginado. Medidas para promover la movilidad sostenible también se incluyen en la propuesta. La compra de vehículos para transporte público y de carga que avancen tecnológicamente hacia modelos eléctricos será exenta del IVA. Esta medida está orientada a fomentar una transición gradual hacia vehículos más limpios y eficientes, como los de tipo Euro 6, en lugares donde aún no existan tecnologías eléctricas adecuadas, según explicó el presidente Petro. Para nosotros sería muy interesante poder encontrar en el mercado un vehículo que se pueda manejar con electricidad, además porque ya no tendríamos que volver a estar usando el combustible. Podría ser más fácil trabajar un vehículo de esos. No estaría dañando el ambiente, el aire, no lo dañaría para nada, porque hoy por hoy
el aire se daña es por los combustibles. Hoy, por los combustibles, es que el aire se daña. Por eso de ahí que muchas veces se necesita la arborización, pero muchas veces cogen y la quitan, dejando prácticamente un centenar de carreteras sin árboles. ¿Qué clase de oxígeno es el que nosotros vamos a estar respirando día a día? Algo malo. ¿Por qué? Porque los gases que emanan de los vehículos, que no son tampoco gases buenos, son tóxicos, van enfermando poco a poco, lentamente, a la población. Entonces las energías limpias, es decir, trabajando con el hidrógeno, trabajando con la electricidad, esto ayuda más y nuestra salud sería obviamente mejor. Y nuestra economía también. Finalmente, el proyecto introduce la autorización de bonos negociables derivados de inversiones en energías limpias. Las empresas que realicen inversiones en este rubro podrán convertir el 50% de sus inversiones en créditos fiscales que podrán ser comercializados como bonos negociables, promoviendo así una mayor inversión en tecnologías sostenibles. Yo lo entiendo así. Una empresa coopera dando posibilidades a que los ciudadanos tengan esto, entonces por esa cooperación el gobierno les otorga ese 50%, lo convierte en un bono negociable que ellos lo pueden usar para lo que necesiten. Pienso que es así. Entonces, démonos cuenta que hay bastante favorabilidad, es muy favorable, es muy viable el proyecto que establece el presidente en materia de esta ley de financiamiento, que estudiándola cuidadosamente yo sé qué pasa, pero aquí el Congreso se ha puesto en una posición en que no leen y simplemente unos cuantos allá, como lo dicen ellos, a pupitrazo, lo quieren eliminar, archivarla, tumbarla. No, señor, esto no se da. Se están pidiendo 12 billones de pesos y no los quieren aprobar. Entonces, ¿qué hace el presidente? Urge que se reactive la economía, pues entonces por decreto lo hará. Este conjunto de medidas busca reactivar diferentes sectores de la economía sin afectar negativamente el bolsillo de la población, especialmente protegiendo a los más vulnerables y la clase media. Estos son los 6 puntos que Gustavo Petro destaca del proyecto de ley de financiamiento. Bajar el impuesto de renta de todas las empresas menos carbón y petróleo. Solicitar al Congreso permiso para financiar la opción tarifaria y pagar esa deuda de los usuarios de energía y bajar así en parte tarifas. Autorizar que el Fondo Nacional de Ahorro pueda entregar créditos para mejoramiento de viviendas sin necesidad de hipoteca. Excluir de IVA a los servicios hoteleros y turísticos para reactivar el turismo interno. Y así turistas locales puedan viajar por Colombia. Excluir el IVA la compra de vehículos para transporte público y carga que ascienda tecnológicamente hacia vehículos eléctricos como Euro 6, donde aún no exista la tecnología eléctrica. Descuento del 50% de la inversión en energías limpias puedan convertirse en bonos negociables. Bueno, entonces Gustavo Petro defiende la nueva reforma tributaria destacando beneficios para la reactivación económica. El presidente Gustavo Petro ha defendido la nueva reforma tributaria presentada por el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla al Congreso de la República. Según Petro, esta reforma busca recaudar hasta 12 billones de pesos para financiar el presupuesto general de la Nación del 2025, el cual se proyecta en 523 billones de pesos. La propuesta ha generado una cantidad considerable de críticas por parte de expertos que consideran que no es el momento adecuado debido a la coyuntura económica del país. ¿Coyuntura económica del país? ¿En qué forma se habla de la coyuntura económica del país? Es como si quisieran decir, ¿es que la coyuntura económica del país está basada en el narcotráfico? Yo creo que no. Aquí lo que buscamos los colombianos es que al reactivarse la economía también se disparen el fomento de más empleo, menos desempleo, más empleo. Necesitamos una cantidad de personas para trabajar en las fábricas creando vehículos eléctricos o vehículos que trabajen con hidrógeno. Necesitamos una cantidad de personas que aunque no tengan tantos conocimientos, por lo menos puedan servir en las fábricas para poder superar estas demandas y así poder atender las ofertas.
Necesitamos empleo en Colombia. Y al necesitar empleo en Colombia, necesitamos que la ley de financiamiento se dé. Es una parte más para luchar, es una parte más para salir a las calles a protestar, para pedir que la ley de financiamiento se dé. Si nosotros ya la conocemos, tenemos que luchar por eso y ganárnoslo. Entonces, así quedan las cosas. Ahora, en un cuadrito, el presidente presenta un cuadro donde dice, aquí voy a presentar el proyecto de financiamiento que no quieren que se apruebe. Entonces, bajamos el impuesto de renta de todas las empresas menos carbón y petróleo y esto se reactiva así. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, son 5 años. Inicia con un 37% y debería de terminar en un 27%. Entonces, para a esas empresas que están en VT entre 0 y 6.285, del 27 se mantendrá hasta el 27. De 6.285 hasta 120.000 empieza con un 34, que es lo que actualmente tiene, o sea, con lo que estaría al 2025 y hasta el 2029 terminaría bajando en un 30%. Es decir, les favorece. Y 120.000 en adelante del 34% en el 2025 y así terminaría en un 33% en el 2029. Actualmente está en un 37% para estas empresas. Entonces tendría bajando gradualmente hasta llegar al 27.3%. Esto es una medida que favorece a la clase media alta. Y esto es lo que no quiere la derecha. Como parte de la reforma se propone la reducción gradual del impuesto de renta para todas las empresas con excepción de las industrias del carbón y petróleo. Bueno, ya lo explicamos allá. Pero también solicitó la autorización del Congreso para financiar la opción tarifaria. La opción tarifaria solicitó y no la dieron. Es decir, ellos quieren que la gente en el Caribe siga pagando recibos de 400.000 pesos de energía. Entonces, la gente en el Caribe deja de comer para pagar tarifas a AIR-E, que era una empresa que estaba en quiebra y que en el 2021 el señor Iván Duque la benefició con 1 billón de pesos. ¿Cómo la ven? ¿Cómo vemos nosotros esa parte? Y poder pagar la deuda de los usuarios de energía, una situación heredada de la administración del expresidente Iván Duque. Según sus palabras, este esfuerzo forma parte de un intento más amplio de reducir las tarifas eléctricas para los consumidores. Y él va para eso, ayudar a la gente del Caribe, a todas esas personas que hoy tienen una tarifa en energía muy elevada, muy elevada. Entonces, siempre existe aquí el movimiento de las élites del poder económico buscando reducir, buscando bloquear, buscando impedir que las cosas se puedan hacer. Ahora bien, aquí el señor Efraín Cepeda, lo único que le basta decir es, no hay posibilidad de votar ley de financiamiento sin que se conozca el proyecto. Pero el señor no conoce el proyecto y ya lo está sepultando. Ya lo están sepultando. Entonces, ellos no quieren concertar en aprobar esos 12 billones del presupuesto. Entonces, dice aquí así, después de una reunión con el presidente de la República, Gustavo Petro, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, manifestó que, entre comillas, expresé al presidente Petro que no hay posibilidad de que el Congreso votemos una ley de financiamiento sin conocer el proyecto y sin debatirlo. Es decir, tenemos la proposición de eliminar 12 billones de presupuesto. Es decir, no quieren para nada ni ayudar a los transportadores, no quieren para nada ayudar al sector turístico, no quieren para nada ayudar en la vida de que las empresas puedan tener esa reducción en la renta. No quieren nada de eso, porque simplemente lo único que ellos consiguen o buscan es estar en la oposición, en la negación, en la forma de bloquear la posibilidad de emprendimiento, la posibilidad de progreso en este país. Luego Cepeda señaló que se puede discutir la reforma tributaria y hacer el estudio del presupuesto.
no puede ser irresponsable con el país, impulsando una reforma que no se ha discutido con los gremios económicos y con los diferentes sectores de la sociedad. Y lo más chistoso es que ya los gremios económicos, algunos ya se están manifestando y dijeron que sí están de acuerdo en que Gustavo Petro haga esa ley de financiamiento. Así serán las cosas, que están de acuerdo, pero ellos, sin embargo, están diciendo que no, que tienen que primero ponerse de acuerdo. O sea, le ponen mucha cuestión, mucha discusión de bloqueo a algo que favorece al pueblo, que es muy bueno, ¿no? Entonces está en ese proceso. Pero así están las cosas. Estas palabras se suman a las que el congresista ya había hecho antes, en las cuales afirmó que la ley de financiamiento genera incertidumbre, porque dicen que se quieren sacar 12 billones, pero no se sabe cómo. Quieren sacar 12 billones, pero no saben cómo. Pero si ellos no revisan como legisladores, no leen cuidadosamente, pues siempre van a surgir las dudas. Si se pusieran a leer y se empaparan del tema bien cuidadosamente y concertaran más reuniones con el presidente Gustavo Petro para conocer bien detenidamente cómo es que estos 12 billones de pesos van a salir, la cosa cambiaría, ¿no es cierto?, de rumbo. Pero simplemente están en una posición de hostilidad, porque ellos lo único que buscan es que el presidente termine abandonando su cargo de presidente, y eso es chistoso, porque dicen, damos solamente 3 meses, o sea, siguen operando en el golpe, en un golpe blando, en un golpe de Estado, en una forma de trabajar, buscando reducir, echando abajo el voto popular, que no debería ser así. Entonces, nosotros también los colombianos ya hemos ido aprendiendo muy lentamente, pero hemos ido aprendiendo porque gracias a Dios hoy tenemos personas que nos hacen una buena pedagogía y nos enseñan y nos muestran las cosas como realmente son y nos dicen, mire, no se dejen engañar, esto aquí es muy bueno. Para muchos colombianos hoy por hoy, ¿cuántos no quisiéramos tener un carro eléctrico y zafarnos un tanto de estos carros de combustible que muchas veces son dolores de cabeza? Y les voy a decir dónde son los mayores dolores de cabeza. Dolor de cabeza porque nos toca pagar una tecnomecánica. Y cuando la tecnomecánica la tenemos que pagar, resulta que si el carro, por razones de los gases, ya no está funcionando correctamente, entonces a echar mano a sacar más dinero para pagar que los cuadren, ¿no es cierto? Entonces es tremendo. Entonces, fallan los carros de carburación, fallan los carros de inyección. Entonces, terminamos nosotros en un enorme caos porque al final esos carros no van a estar funcionando como uno quisiera. Pasa el tiempo, entonces tremendo. Mientras que la energía, pues, listo, puede haber más facilidades con un carro eléctrico, pero con un carro que trabaja con combustible, todo es tremendo. Ahora imagínense si en el tiempo se acaba el combustible, ya no vuelve a haber más petróleo. ¿Qué vamos a hacer entonces unos cuantos? ¿Echar pata? No creo en eso. O sea, por esas razones que es tan importante que todos miremos cuidadosamente lo que estamos acá conociendo en el contexto y opinemos, todos contemos, opinemos, repliquemos, difundamos esto a muchas personas que no lo saben. Hay muchas personas que están todavía con el cuento de que les van a atacar y que les van a quitar y que les van a hacer daño, cuando no es así. No es así. Por ahí algo lo dijo el presidente Gustavo Petro. En este país no ha habido comunicación social. Aquí lo que se busca es proteger los derechos colectivos y de los derechos colectivos vamos a la protección de los derechos individuales. Entonces, vamos a otro punto. En el marco del Congreso Nacional de Minería, Cepeda también manifestó que, entre comillas, si no hay inversión, no hay producción de utilidades. Y si no hay utilidades, no hay recursos. Y esto se pretende arreglar con una reforma tributaria que genera un círculo vicioso en el proceso. Él lo está manifestando es porque simplemente no está tocando el plano del carbón y el petróleo. Es por eso. Pero no se da cuenta que otras vías sí dan los ingresos que se esperan y pueden ser hasta mucho más atractivos, mucho mejor. Pero el señor no lo quiere ver. La postura del Ministerio de Hacienda. Por su parte, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, manifestó a LR en el marco de una rueda de prensa que
El proceso de la ley de financiamiento deja unos recursos esperados y asegurados para el 2025 y algunos de ellos tienen hilo de continuidad hacia adelante para otros años. El ministro de Estado continuó recalcando que, entre comillas, aquí hay un proceso en el cual hay una reducción de ingresos por los estímulos para reducir la tasa nominal del ingreso de renta corporativa, donde se tendría el mayor recaudo en el 2025 y ya reduciéndose posiblemente en años siguientes. Finalmente, Bonilla mencionó que el proyecto estaba en borrador, pero que se presentaría a más tardar el 11 de septiembre del 2024, o sea, ayer. Entonces, así está la nota. Entonces, la ley de financiamiento garantiza recursos para los más vulnerables. Entonces, septiembre 9 del 2024, de acuerdo a lo que está enterado el director Alejandro López Maya, reitera el compromiso del gobierno para garantizar que Colombia avance hacia la justicia social y la protección de la vida. Justicia social quiere decir que todos tengamos favorabilidad, beneficio para poder estar mejor, y protección de la vida para que nuestra salud sea mejor. Entonces, la programación de la inversión para 2025 requirió un refuerzo generalizado de los sectores hacia la priorización y eficiencia del gasto, pero asegurando el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 350 de la Constitución, el cual establece la priorización del gasto social frente a otras partidas. Reducir el monto de inversión iría en contra del mandatario constitucional de incluir en el presupuesto todos los gastos en lo que incurre el gobierno nacional. Es decir, la derecha busca reducir el presupuesto del 2025 con un solo fin, que quede más agudo el manejo de recursos que el presidente Gustavo Petro actualmente maneja, y evitar que él se pueda postular para el 2026 en el siguiente periodo, 2026-2030. Entonces ellos están como jugando en esa manera, ¿no? Están buscando si le reducimos al presidente Gustavo Petro el presupuesto para el 2025, entonces él no podría dar marcha a sus reformas sociales, porque no tendría plata, así de sencillo. Entonces, tumban la plata para que no se puedan dar las cosas y evitar que el presidente en el 2026 o alguien de el cambio pueda continuar. Así están las cosas en este país con esta situación. Entonces, aquí otro punto importante. Bogotá, 4 de septiembre del 2024. El director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López Maya, resaltó que el presupuesto presentado para el 2025 refleja el compromiso del gobierno nacional por la sostenibilidad de las finanzas públicas en estricto cumplimiento de la regla fiscal y de todos los compromisos legales del Estado. Entre comillas, si bien el país atraviesa restricciones macroeconómicas y fiscales que han limitado la asignación de recursos de inversión para la próxima vigencia, este gobierno tiene el compromiso de garantizar un mínimo de recursos para que Colombia avance hacia la justicia social y la protección de la vida, materializando las transformaciones trazadas en el programa de gobierno y el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 incluido, indicó el director del DNP. Los recursos adicionales por 12 billones considerados en el presupuesto están amparados en el artículo 347 de la Constitución Política, que faculta al gobierno a tramitar una ley de financiamiento para atender los gastos proyectados. Estos recursos permitirán financiar un mínimo de inversiones estratégicas que bajo otro escenario estarían desfinanciadas. Dada la alta inflexibilidad que actualmente existe en el proceso de programación presupuestal. Entre comillas, estas rigideces son en parte resultado de las decisiones de gobiernos anteriores, como la deuda adquirida con el Fondo Monetario Internacional, el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles, FECPC, las vigencias futuras, las deudas de la pandemia pendientes de pago al sistema de salud, la opción tarifaria, entre muchas otras que aumentan la presión sobre el presupuesto del 2025, agregó el director López Maya.
Entonces, esperemos que con este punto más de un resto de gente lo podamos entender. Es que el presidente Gustavo Petro con su equipo humano lo que está haciendo es titánico, porque simplemente gobiernos anteriores, como se dedicaron fue a robar, entonces dejaron grandes huecos y este gobierno los tiene que tapar y obviamente mejorar la finanza en este país, las finanzas en este país, y es mejorar también las finanzas de los colombianos. Entonces, un ejemplo de ello es el incremento en la deuda neta tras la pandemia, que pasó del 48.4% del PIB del 2019 al 57.9% del PIB en el 2022. Este aumento ha llevado a que los compromisos por concepto de servicio de la deuda alcancen una cifra histórica de 112.6 billones para el año 2025. Esta cifra es más de 9 veces el valor estimado de la ley del financiamiento y supera en 30 billones el presupuesto de inversión proyectado para el próximo año. Es importante mencionar que antes esta realidad fiscal, la programación de la inversión para el 2025 requirió un esfuerzo generalizado de los sectores hacia la priorización y la eficiencia del gasto, pero asegurando el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 350 de la Constitución, el cual establece la priorización del gasto social frente a otras partidas. La inversión para el 2025 priorizó recursos en programas sociales que permiten avanzar hacia el cierre de brechas, la reducción de desigualdades, la construcción de la paz, distribuyendo el presupuesto de inversión en sectores estratégicos como la agricultura, con 4.1 billones, la salud con 2.1 billones, la educación con 8 billones, inclusión con 7.9 billones, igualdad incluyendo entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con 10 billones y vivienda con 4.2 billones, entre otros. Entonces, realmente la derecha colombiana y los congresistas en el Congreso, que son de la derecha colombiana, son muy obtusos, son muy triangulares, casi que podríamos decir muy cuadriculados, digámoslo así, tremendo. O sea, no analizan, no estudian, no revisan, no miran. Y dicen llamarse legisladores y se ganan casi 48 millones de pesos mensuales y no analizan. Ahora, imagínense si no existiera el presidente Gustavo Petro y este sector de la derecha intentando arreglar todo este meollo, ni para adelante ni para atrás dan, porque no tienen esa inteligencia para llegar hasta allá. La única inteligencia que uno aquí como colombiano ha observado es que son muy buenos pero para robar, pero no son buenos para arreglar estos problemas, como lo suele hacer el presidente Gustavo Petro y todo su equipo humano. Bueno, creo que esto es el final de todo esto. Entonces, solo nos queda que finalmente el Congreso, aquellos que no están así como todavía muy duchos en el tema, lo puedan hacer. Esperamos que siga habiendo un buen estudio, tratamiento sobre esto de la ley de financiamiento. Y si el Congreso, en manos de este presidente del Senado, Efraín Cepeda, no quiere las cosas, pues que se haga por decreto y que el pueblo respalde eso y que el pueblo lo apoye. Amigos, amigas, muchas gracias por este ratico que ustedes me han estado escuchando. Los invito a que compartan en sus redes sociales, los invito a que opinen, comenten, cuenten qué les parece todo esto. ¿Es bueno? ¿Es malo? Bueno, muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.